William Morris conoció muy bien las durísimas condiciones que los trabajadores vivían como asalariados en la mayor parte de las industrias de la Inglaterra del momento, tomando cada vez más conciencia de la necesidad de luchar contra lo que él calificó como el negro horror y la temeraria miseria de nuestros distritos manufactureros. Morris criticó en muchos de sus textos los cielos cargados de humo y la contaminación de los ríos en las ciudades industriales, especialmente en Londres, así como la escasísima calidad de vida en los barrios trabajadores. Todo lo cual le llevará a estar cada vez más políticamente implicado en el ámbito político, militando, prestando su apoyo a las emergentes ligas y asociaciones socialistas en defensa del proletariado. Morris apunta como principal obstáculo para que las clases trabajadoras pudieran acceder a una vida más digna, a una que realmente valiese la pena ser vivida, a la misma idea de trabajo, que consideraba que se había convertido en una carga para el trabajador. Y frente a la cosificación del trabajador en las industrias, cuyo rendimiento se basaba en el aprovechamiento de su mera fuerza de trabajo, Morris opina que no se debe hacer nada con el trabajo del hombre que no valga la pena hacer, o que deba hacerse con un trabajo degradante para los que lo hacen. Más aún, el idealismo político de Morris le lleva a afirmar que nadie que esté dispuesto a trabajar debe temer jamás la falta de un empleo que le permita satisfacer todas las necesidades del cuerpo y del espíritu. La reivindicación que hace nuestro pensador y diseñador es que el trabajo debe ser en sí mismo agradable, que debe ser, nos dice, una bendición real y tangible en sí misma para el trabajador, un placer como lo son ahora para él el sueño y la bebida fuerte. Algo que en la monotonía del trabajo industrial de la época del último tercio del siglo XIX parecía resultar del todo imposible. Morris reconoce que entre los días que vivimos ahora, en su época, y el final de la Edad Media, Europa sin duda ha ganado libertad de pensamiento, ha ganado libertad de expresión, ha aumentado su conocimiento en las ciencias y que ha adquirido un enorme talento para tratar con las fuerzas materiales de la naturaleza. Asimismo, reconoce que también la sociedad ha adquirido ciertas libertades políticas. Sin embargo, estas ganancias, nos dice, se habrían conseguido a un precio demasiado alto, basado en la pérdida del placer en el trabajo diario. Ese placer que, siempre en opinión de Morris, habrían disfrutado los artesanos medievales. Para Morris aún quedan monumentos en el mundo que nos demuestran que todo trabajo humano no siempre fue una pena y una carga para los hombres. Pensemos, por ejemplo, nos propone en la poderosa y hermosa arquitectura de la Edad Media, un tiempo en el que los hombres, nos dice, se complacían en su trabajo cotidiano, y a pesar de que, como él mismo reconoce, en otros asuntos aún los hombres esperaban la luz y la libertad. No obstante, para nuestro pensador, esta historia del pasado es una parábola de los días venideros, del cambio que nos espera oculto en el seno de la barbarie de la civilización y que debería conducir a que el trabajador sienta que hace un trabajo útil para los demás y también agradable para sí mismo. De hecho, afirmará Morris, el objetivo de los que consideran seriamente las artes populares es que seamos dueños de nuestro trabajo y podamos decir lo que queremos tener y lo que queremos hacer. Y el precio que debemos pagar por alcanzar ese objetivo es, para hablar con claridad, la refundación de la sociedad. Porque, en su opinión, hay una enorme masa de trabajo que simplemente se desperdicia. Muchos miles de hombres y mujeres que no hacen nada con un trabajo terrible e inhumano que mata el alma y acorta la propia vida. Por el contrario, asegura que el obrero trabaje no solo porque debe hacerlo, sino porque le gusta, depende de que los productos que fabrica sean producidos con un enfoque artesanal. De modo que, y como ya comenté en la sesión anterior, que dedicamos también a Morris, deberíamos recuperar, su propuesta es la recuperación de la relación productiva propia del artesanado medieval,
ese tiempo cuando, por ejemplo, el orfebre fabricaba la taza exactamente que él haría para sí mismo si acaso necesitara una. Lógicamente, estas propuestas de marcado espíritu anticapitalista de Morris se veían totalmente enfrentadas al hecho de que las lógicas comerciales y de consumo estuviesen ya por entonces en las grandes ciudades europeas asumiendo un cada vez mayor protagonismo. Lógicas mercantiles que llevaban, a juicio de Morris, a la sociedad a comprar y consumir muchas cosas inútiles o superfluas, como los artículos de lujo, para los que, en su opinión, no debería haber ninguna demanda. Y como principal víctima de estos procesos, Morris sitúa al arte popular, a las artes populares, que él ve en su época completamente suprimidas. Los trabajadores, nos dice, han ido perdiendo la oportunidad de expresar sus propios pensamientos a sus semejantes por medio de ese mismo trabajo. El trabajo que, bajo su punto de vista, debería ser agradable, esa agradable compañía para todo ser humano, se habrá convertido en una carga en el contexto de la expansión industrial. Y nuevamente, Morris se refiere en relación a este punto a los gremios medievales, a su forma de trabajar, de producir para el uso y no para el lucro. Así nos recuerda que tan pronto como la formación de los gremios dio un punto de encuentro a los obreros libres y siervos de la época, esos obreros, los fabricantes de artículo, se volvieron libres en su trabajo y las artes arquitectónicas florecieron en un grado desconocido hasta entonces. Morris es consciente de que podría parecer contradictorio que las artes decorativas pudieran haber florecido tanto entre pueblos enormemente oprimidos en la oscura época medieval, tiempos en los que las gentes, como él mismo reconoce, parecían no tener esperanza de libertad. Sin embargo, asegura, no creo que nos equivoquemos al pensar que en esos momentos, entre esos pueblos, el arte al menos era libre. Por el contrario, a los ojos de Morris, el trabajador actual sería un mero operario, responsable únicamente de cumplir las órdenes de su capataz. Y todo ello, insisto de nuevo en este punto, tendría para él su causa principal en el sistema de división del trabajo, que fue siendo aplicado a los oficios artesanales desde el arranque del Renacimiento italiano, con la separación entre artistas y artesanos. Un punto este en relación al que Morris hace alusión nuevamente a John Ruskin, concretamente a uno de los capítulos que ya comentamos en una sesión anterior de Las Piedras de Venecia, titulado sobre la naturaleza del gótico y el oficio del obrero en él, reconociendo Morris aquí que lo que tengo que decir al respecto apenas puede ser más que un eco de sus palabras. Dicho esto, podría parecer que Morris estaba en contra de las máquinas, pero en realidad es todo lo contrario. Para él, esas máquinas casi milagrosas, como él las califica, y si la previsión ordenada, nos dice, se hubiera ocupado de ellas, ahora incluso podrían, nos dice, extinguir rápidamente todo el trabajo fastidioso y poco inteligente, dejándonos libres para elevar el nivel de habilidad de la mano y la energía de la mente en nuestros trabajadores y para producir de nuevo esa belleza y orden que sólo la mano del hombre, guiada por su alma, puede producir. Porque las máquinas, que deberían haber servido para reducir al mínimo el trabajo repulsivo y dar placer, o en otras palabras, añadir vida a la humanidad, nos dice Morris, se han utilizado por el contrario de tal modo que han empujado a todos los hombres a la mera prisa y precipitación frenéticas, destruyendo así el placer, es decir, la vida. En lugar de aligerar el trabajo de los obreros, lo han intensificado, añadiendo así aún más cansancio a la carga, nos dice Morris, que tienen que soportar los pobres. Una opinión que encontraría un claro refrendo, por ejemplo, en John Stuart Mill, para quien también sería dudoso que los inventos mecánicos de los tiempos modernos hubiesen contribuido a aligerar el trabajo. No cabe duda, dice Stuart Mill, de que no se hicieron con ese fin, sino para sacar provecho. En vez de aspirar
abolir toda la maquinaria, nos dice Morris, yo haría con maquinaria algunas cosas que ahora se hacen a mano y otras cosas a mano que ahora se hacen con maquinaria. En resumen, añade, deberíamos ser los amos de nuestras máquinas y no sus esclavos, como somos ahora. En cualquier caso, para nuestro pensador y diseñador, en la fabricación de los productos debe haber siempre algo de espíritu del artesano, tanto si los productos se hacen a mano, como si se hacen con una máquina que ayuda a la mano o con una que la sustituya. Y con este comentario que hacemos desde el propio dormitorio de Morris y que vemos en la imagen, decorado como vemos con alguno de sus propios diseños y de otros de sus colaboradores, querría ya abordar directamente o pasar a abordar directamente el concepto de socialismo que Morris maneja y su consideración desde un punto de vista estético. En primer lugar, habría que aclarar que para Morris el socialismo es una teoría de la vida que lo abarca todo y que así como tiene una ética, también tendría una estética. Más aún, apunta nuestro autor, todo el que desee estudiar debidamente el socialismo debe considerarlo, nos dice, desde el punto de vista estético. Para el socialista, una casa, un cuchillo, una taza, una máquina de vapor o lo que sea, cualquier cosa, repito, hecha por el hombre y que tenga forma, dice Morris, debe ser una obra de arte. Morris está pues en contra de la división que el mercado exige entre arte y artesanía. Para Morris sería deseable que el arte no se limitase a objetos que no tengan otra función que la de existir como obras de arte, tales como cuadros, esculturas y similares. Y cree necesario luchar, más bien, por un arte que realmente sea capaz de impregnar nuestras vidas, un principio este que será fundamental, por ejemplo, en proyectos muy posteriores como la Bauhaus alemana. Y de hecho, contra el utilitarismo industrial y para difundir y promover el conocimiento de esta nueva emergencia de las artes decorativas, se creó en Londres en 1887 por parte de Walter Crane la Arts and Crafts Exhibition Society, una sociedad de la que Morris fue también presidente en 1891 y que tenía la finalidad específicamente de promover las llamadas artes aplicadas. Una sociedad que desarrolló numerosas exposiciones entre 1888 y 1890 y dando con ello nombre y, como ya comenté en una de las sesiones anteriores, a ese movimiento o a esa corriente, a esa gran corriente estética a la que hoy nos referimos habitualmente como Arts and Crafts. Esta asociación era pues un intento más de luchar, insisto en este punto, en contra de la división entre artes mayores y menores, en contra de ese proceso histórico que fue haciendo que desde el Renacimiento el concepto de artista se hubiese ido alejando cada vez más del de artesano, quedando ya restringidas en el siglo XVIII las bellas artes a la escultura, pintura y música. Un proceso con el que el trabajo artístico se habría ido dividiendo entre los grandes hombres, los supuestos artistas, y los hombres menores, los supuestos artesanos. En opinión de Morris, los artistas como grupo separado, divorciado de la producción ordinaria de mercancías, se limitaban a la producción de unas pocas obras individualistas, consideradas, nos dice, por casi todo el mundo como curiosidades para ser examinadas y no como piezas de belleza para ser realmente disfrutadas. Sin embargo, hubo un tiempo, nos recuerda Morris, en el que el misterio y la maravilla de la artesanía eran bien conocidos por el mundo, cuando la imaginación y la fantasía, nos dice, se mezclaban con todas las cosas hechas por el hombre, recordándonos que en aquellos días de la Edad Media, todos los artesanos eran artistas. Y de hecho el intento de Morris fue por conseguir que los artistas se interesaran nuevamente por aquellas artes de la vida y cuya producción estaría en esos momentos ya en manos de las máquinas, nos dice, irresponsables del sistema comercial, tratando de hacerles comprender que ellos, los artistas, por muy grandes que fuesen, deberían participar en esta producción. Del mismo modo, añadirá Morris, los obreros que ahora son máquinas deben ser artistas, por humildes que sean. Y de estas ideas surgieron las colaboraciones en los talleres de Morris de pintores como Edward Burne-Jones en la elaboración, por ejemplo, de vidrieras,
del pintor Ford Madox Brown en el diseño de mobiliario, o del propio Dante Gabriel Rossetti en la decoración de algunas piezas de mobiliario, obras que tuvieron mucha aceptación, de hecho, en el mercado del momento, y que animaron a Morris ya en 1875 a hacerse con el control único de aquella empresa que él mismo y varios socios habían fundado, recordemos, en 1861, y que ahora pasará a denominarse como Morris & Company, y con tienda, como vemos, en el número 449 de Oxford Street, en Londres. Hay que tener en cuenta que el catálogo de creaciones de Morris & Company tuvo especial éxito entre las clases medias y altas de la sociedad británica, lo cual no dejó de suponer a Morris cada vez más concienciado, como hemos visto, por las duras condiciones del proletariado, un cierto sentimiento, podríamos llamar o decir, que era agridulce, reconociendo, como comentara en alguna ocasión, que sus creaciones servían al lujo despreciable de los ricos. En esta nueva fase hizo Morris que la producción de su empresa se orientara cada vez más al diseño textil y al tintado, tratando de dejar de emplear las anilinas y otros tintes químicos y recuperando los tintes tradicionales y orgánicos como el índigo, la cochinilla, etc. El traslado de la fábrica en 1881 a los talleres de Merton Abbey, al suroeste de Londres, permitió a Morris llegar a contratar a más de un centenar de empleados, siempre tratando de que el mayor volumen de producción no llegara a alterar realmente los principios éticos de la producción artesanal que había defendido desde sus inicios. Y pese a su éxito empresarial, nunca perdió Morris sus ideas políticas y socialistas, siempre reclamando el horario de 8 horas de trabajo, la instauración de modelos productivos basados en cooperativas, así como, a nivel ya más amplio, siendo partidario de la nacionalización de las tierras, de los ferrocarriles y de los bancos. No obstante, era difícil que, con tanto volumen de trabajo, los artesanos contratados por Morris pudieran realmente desarrollar su creatividad individual a la manera de los artesanos medievales. En algún momento, de hecho, Morris parece reconocer la imposibilidad de desarrollar una empresa empleando un modelo socialista en medio de un sistema capitalista tan altamente competitivo como era el inglés de la época. No obstante, y procurando mantener algo de ese espíritu del modelo gremial, algo de esa relación más igualitaria entre empleador y empleados, puso en marcha un sistema de organización de tipo cooperativa, aunque sin embargo esto no incluía a la totalidad de los trabajadores. Y finalmente, y con la imagen de estos bellos diseños de estampados salidos de Morris & Company entre los años 1881 y 1890, quería dar ya por terminada esta presentación para dejar pendientes en la siguiente sesión, que ya será muy breve, la revisión de los conceptos de arte y belleza tal y como aparecen en sus escritos.